En realidad, lo que hemos visto en este gobierno es pura simulación. Lo transitorio se volvió permanente, hicieron la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya van para 2 años en el limbo jurídico, porque supuestamente vendría una comisión anticorrupción, y a mí me parece que es una maniobra del gobierno para seguir sobrellevando el tema de la corrupción. Miren ustedes, desde diciembre el Senado aprobó la ley anticorrupción, la Comisión Anticorrupción, a través de una reforma constitucional. Llegó a esta Cámara el 4 de febrero y está congelada. Se han hecho por ahí algunos foros, pero ustedes saben que cuando hay voluntad sacan las leyes en 10 días. La reforma constitucional en educación la hicieron en 10 días. La publicación de la reforma energética la hicieron en 3 días, citando a todos los congresos locales. La verdad es que no hay voluntad política para crear una comisión anticorrupción. Y ahora sacan una fiscalía anticorrupción, pero la realidad es que es un tema secundario para el gobierno federal. Con Miguel de la Madrid, a partir de la renovación moral de la sociedad, se crea la Secretaría de la Contraloría General de la República, de la Federación. Con los gobiernos del PAN se crea la Secretaría de la Función Pública, y ya van 2 años que esta dependencia en el gobierno de Peña Nieto está a nivel de encargado de despacho. ¿Por qué? Porque supuestamente llegaría una comisión anticorrupción, y por otro lado, en una definición que lo describe de cuerpo entero, Enrique Peña Nieto dijo que era un tema cultural, la corrupción, como López Portillo, que dijo que la corrupción somos todos, en un lapsus que lo describió de tajo. Entonces, lo que vemos, señor subsecretario, es que no crece la economía, pero sí crece la corrupción, y no es un tema de percepciones. Es decir, es que la gente cree que hay inseguridad también, y finalmente es una realidad que el país vive una crisis de seguridad y vive una crisis de corrupción. Además, hay otras maniobras, y quiero su opinión. El caso de Luis Telles, por ejemplo. Luis Telles fue nombrado un miembro independiente que maneja el Fondo Mexicano del Petróleo, y van a manejar miles de millones de dólares para orientar el destino de los recursos petroleros. Pero en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, en el artículo 12, se dice que no es servidor público. O sea, ¿qué opinión le merece eso? Un agente que maneja recursos del Estado y no tiene el estatus de servidor público, y además, conforme al artículo 25 de la propia ley, no es responsable cuando haga actos a su leal saber y entender. Eso lo dice la ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Y por ahí decían, es que no, él es de Sempra, pero no va a haber temas de energía o de electricidad. Pues sí, pero es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, imagínense que el de la Bolsa Mexicana de los Valores maneja los fondos petroleros y además no es servidor público. O sea, ¿cómo le podemos llamar a eso? Entonces me interesa mucho su opinión sobre ese tema. En el caso de Oceanografía, el procurador el pasado miércoles sigue sosteniendo que es un asunto entre particulares. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la visión de la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué procesos ha instruido conforme a Oceanografía? El caso de Hewlett Packard, que es un caso de soborno, el caso también de Evia, porque además en el caso de Oceanografía un juez echó abajo la inhabilitación de Oceanografía. O sea, por eso decimos que todo es un juego arreglado. O sea, lo inhabilitan, un juez le permite que regrese a ser contratista de Pemex, y Amado Yáñez consignan su caso como un delito no grave, y el señor está libre y no va a ser responsable de nada al final del día. Por otro lado, el tema de la reforma energética, yo ahí le preguntaría que qué blindaje está construyendo la dependencia a su cargo para evitar la corrupción, más corrupción pues. El caso del aeropuerto de la Ciudad de México es otro caso. Además, en nuestra opinión, no hay algo que justifique una inversión de 169,000 millones de pesos. Según las cifras, el aeropuerto en el 2013 tuvo 31 millones de usuarios y 376,000 toneladas de carga. Y ahora están proyectando 100 millones de usuarios, o sea, 3 veces,
y 1 millón de toneladas de carga. O sea, ¿cómo justifican ese crecimiento el gobierno? Y además que van a invertir 120,000 millones de pesos en este sexenio. O sea, a mí me huele a corrupción, me huele a negocio sexenal. Y ahí le preguntaría, platícanos usted, porque el secretario de Comunicaciones decía que OHL había ganado todas las licitaciones, pero ¿usted cree creíble, razonablemente creíble, que OHL, una empresa que fue la principal contratista con Enrique Peña Nieto como gobernador, ahora gane todos los concursos o los más importantes? Estamos hablando de más de 41,000 millones de pesos. Luego otro amigo del presidente, Roberto Alcántara, es el beneficiario del llave, que además estamos esperando a ver qué resulta de él. Otro consorcio constructor, donde está otro contratista amigo de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, también está metido en un consorcio que ya prácticamente va a tener la adjudicación del aeropuerto de la Ciudad de México. Y podríamos seguir hablando, pero voy a ser respetuoso del tiempo. Pero primero, que nos aclare el estatus de la Secretaría de la Función Pública, y si no es una simulación que tenga 2 años el tema de la Comisión Anticorrupción, y luego todos estos casos de corrupción y de conflicto de intereses, empezando por el de Luis Telles. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Y tiene la palabra por 5 minutos el licenciado Oliva para dar respuesta. Adelante. Gracias, presidenta. Muy amable, diputado Ricardo Mejía. Por lo que hace al limbo jurídico, como usted recuerda, antes de que llegara a la presidencia el licenciado Enrique Peña Nieto, se presentó una iniciativa por parte del PRI y el Partido Verde Ecologista, y después se presentaron 2 iniciativas, una por 2 senadores del Partido Acción Nacional y otra por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y una más por el Partido de la Revolución Democrática. De ahí se dictaminó en las comisiones respectivas en el Senado y se aprobó el órgano anticorrupción con las modificaciones constitucionales. Pero a la vez, antes de que también fuera presidente Enrique Peña Nieto, se presentó una reforma a la ley orgánica, y esa reforma, esa iniciativa que se presentó, no traía el artículo transitorio donde se decía que quedaría condicionado la desaparición de la Secretaría hasta que se creara el órgano anticorrupción. Esto es algo que se introdujo por los legisladores, desconozco sinceramente las razones. Pero analizando jurídicamente la disposición, encontramos que esto está condicionando que entre en vigencia la reforma donde se trasladan las facultades a la Secretaría de Hacienda. Si ustedes recuerdan también, en esa iniciativa estaba incluido el traslado de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, y esta ocurrió sin ningún condicionamiento. También estaba el traslado de facultades entre Sedesol y Sedatu, y no había ningún condicionamiento. En el caso de la Secretaría se quedó con ese condicionamiento, y lo que nos obliga a mí como subsecretario que cubro las ausencias del titular de la Secretaría es ejercer todas las facultades que hago a nombre del secretario por no existir un titular de la misma. Como lo he señalado el día de hoy y en otras ocasiones cuando se me ha hecho la misma pregunta, todas las funciones las estamos ejerciendo. La Secretaría no ha sufrido una merma en sus facultades, las estamos cumpliendo plenamente. Respecto al tema del señor Luis Telles, que usted quería algún comentario mío, desde la perspectiva de la Secretaría de la Función Pública, y aun cuando la ley que ustedes se aprobó en el Congreso señale que no es un servidor público, si hubiera una irregularidad en su actuación en el manejo de los recursos públicos, la Secretaría de la Función Pública tendría competencia. Y lo anterior lo afirmo en un precedente judicial. Hubo un caso hace unos años del señor Serrano Limón,
que recibió recursos públicos y aparentemente los desvió. La entonces Secretaría de la Función Pública aplicó una sanción que, si mal no recuerdo, fue de inhabilitación, y esta se llevó a el Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, y se confirmó el criterio que, no obstante de que no era servidor público, se le podría aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Entonces, si alguno de los miembros de este fondo, que fue constituido con la reforma energética, se ubicara en ese supuesto, creo que la Secretaría, quien estuviera encargado, quien fuera titular, tendría las facultades suficientes para iniciar una investigación y, en su caso, un procedimiento disciplinario establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por lo que hace al tema de oceanografía que usted mencionaba, fue precisamente el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública en Petróleos Mexicanos el que, al hacer una auditoría a 9 contratos que estaban vigentes en Pemex con oceanografía, detectó que las fianzas que habían entregado estaban abajo de los rangos pactados. De ahí se hace la investigación y se inicia un procedimiento con los representantes legales de oceanografía, y al final se emite una resolución con una multa y una inhabilitación. Después vino un amparo que aún está en trámite, y después vino la resolución del juez Consuelo que usted menciona. Tengo conocimiento que la empresa subsidiaria competente de Petróleos Mexicanos presentó un amparo en contra de que se le levante las sanciones, la económica y la inhabilitación, y un amparo en contra de que se le apliquen que se regresen las penalizaciones que aplicó Petróleos Mexicanos en su momento. El juez Enrique González Meyenberg, que vio este tema, y lo sé de memoria porque fue mi compañero casualmente de la escuela y revisé el amparo, determinó que solamente daría la suspensión provisional en el caso de las penalizaciones. Estaremos muy atentos a la resolución de carácter judicial que determine en su caso el juez de distrito correspondiente. Por lo que hace al aeropuerto, deseo señalarle que son 3 etapas. Son 3 etapas las que se van a llevar a cabo en el aeropuerto, y ya estamos preparados. Estamos preparados en la Secretaría para hacer acompañamientos y nombrar testigos sociales, y iniciar, cuando empiecen los trabajos de construcción respectivos, auditorías acompañando todo el proceso de la construcción del aeropuerto. Es una obra muy importante, como usted lo ha mencionado, y no solo en el aeropuerto tendremos un grupo especial para hacer esta verificación. Lo haremos también en los concursos donde se han dado los trenes de Toluca, que ya se hacía mención, hacia Querétaro, el suburbano de Guadalajara, el de Monterrey, donde ya resolvimos también una inconformidad presentada por alguno de los consorcios que ahí participamos. Ahí tenemos la ventaja de que ustedes tienen una ley de derechos aprobada, donde un 5 al millar va a la Secretaría para poder contratar a través de honorarios revisores que lleven a cabo estas actividades. Entonces, nos estamos preparando en la Secretaría para estas obras importantes que va a llevar a cabo el Gobierno de la República. Gracias, licenciado Oliva, y tiene la palabra el mismo diputado Ricardo Mejía para hacer los comentarios. Sí, gracias, presidente. La realidad es que no nos deja satisfecha su respuesta, porque al contrario, usted confirma la tesis que sostenemos. El PRI quiso sacar el cambio de gobernación para asumir las funciones de seguridad pública y se logró, porque tuvo la voluntad, porque le interesaba ese tema. Después, en el tema de Sedatu, que absorbe parte de las funciones de lo que era Sedesol, sobre todo la cuestión medioambiental y la cuestión territorial, ya se concretó, pero casualmente en el caso
de la función pública para migrar a crear una comisión anticorrupción, ahí no tuvieron voluntad. Y no todos estuvimos de acuerdo, nosotros no votamos a favor de la ley orgánica, primero por la cuestión de la Secretaría de Gobernación, pero también porque advertíamos la maniobra, y eso lo introdujo el PRI en la Comisión de Gobernación. No es una casualidad que hayan dejado en este estatus transitorio, fue una decisión política legislativa de la mayoría. Entonces nosotros por eso seguimos insistiendo que es una simulación, para dejar en… Primero, la minuta tiene desde febrero, y ahí lo sabe la gente que está en la Comisión de Puntos Constitucionales, incluso se organizó un foro con la Comisión de Transparencia, pero ahí ha estado durmiendo el sueño de los justos la Comisión Anticorrupción, y me parece que sí hay una degradación de la figura de la Secretaría encargada del ramo, si no hubiera un titular, pero lo dejaron a nivel de encargado del despacho, porque ese es el nivel que le confiere el gobierno federal. Por otro lado, en el artículo 25, en el caso de Luis Telles, habla de que los miembros del comité, se refiere a los del Fondo Mexicano, no se consideran responsables por daños y perjuicios cuando se actualicen los siguientes supuestos. Tomen sus decisiones con base en la información disponible al momento de la decisión. ¿Qué información disponible tiene Luis Telles? La que hace como especulador en la bolsa. 2, hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles. O sea, el fondo va a poder hacer inversiones. Entonces me parece que sí es gravísimo, y nosotros en el caso del aeropuerto no vemos el blindaje para la magnitud, o sea, no es una licitación más, y tampoco nos aclaró el tema de OHL, porque ha ganado todos los contratos casualmente. En Pemex ha ganado 3 licitaciones muy importantes, y casualmente el director era miembro del Consejo de Administración de OHL, que es Emilio Lozoya, y usted lo sabe, es público. El director de finanzas de Pemex, Baudegar, era el director de finanzas de OHL, es decir, lo que este gobierno ha hecho es institucionalizar el conflicto de interés. O sea, ya no hay conflicto de interés porque ya se legalizó, pero en ese sentido nosotros sí creemos que hay mucha tela donde cortar. El tema es poco, me voy a reservar a la segunda ronda algunas otras preguntas, pero sí considero que no es casualidad porque hay una mayoría y una decisión política que ha salido en otros casos, y en el caso del tema de la función pública, del combate a la corrupción y de la transparencia, el gobierno federal ha querido mantenerlo en un segundo nivel, porque además de todo es el estatus que le da. Usted podría ser secretario, pero lo dejaron encargado porque así la quiere tener el gobierno. Usted podrá decir que tiene las mismas funciones, pero no deja de ser un encargado de despacho porque no hay una decisión y porque tienen congelada la reforma constitucional con relación a la Comisión Anticorrupción. Es cuando.